Muy buenos días, les habla Heriberto Vargas Granillo para llevarles un mensaje en el cual estamos descubriendo el gran proyecto de Dios, ese misterio divino que está oculto en la Santa Palabra. Pero Pablo, a quien le llaman el nuevo apóstol, fue el comisionado para revelar estos secretos ocultos en la Santa Palabra. Vamos a leer en la Biblia el capítulo 3 de Efesios, versículos del 6 en adelante. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno. Pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos, a los gentiles, la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Palabra de Dios. Allí nos está diciendo Pablo, este secreto escondido no se lo fue dado a los antepasados, a nosotros los gentiles. No fue revelado por Pablo. El gran proyecto de Dios que menciona Pablo está dividido en 7 partes. La edad de la inocencia, la edad de la conciencia, la edad del gobierno humano, la edad de la promesa, la edad legal, la edad de la gracia y la edad del gobierno milenial. Quiero aclarar que las edades también se conocen como ministerios, como economía, como épocas, como dispensaciones. Nosotros en esta charla vamos a hablar de la edad de la gracia. La edad de la gracia, a quien también conocemos como la edad de la iglesia. ¿Qué entendemos por la edad de la gracia? La edad conocida también como administración, dispensación, economía, ministerio o época de la gracia, es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de Cristo y su segunda venida en gloria. Durante esta economía, o sea, durante esta edad, se predica el Evangelio, la gran amnistía que Dios ofrece a toda criatura bajo el cielo, y tiene lugar el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. Particularidades existen y tenemos lo que nos dice Mateo. 1. Es un pacto de sangre hecho con la humanidad. 2. Tiene como base el sacrificio de Jesucristo como cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento, los cuales eran sombra en aquellos tiempos por lo porvenir. 3.
Dios levantaría un pueblo diferente, extraído de toda nación, tribu y lengua, justificando por la fe en el sacrificio de Jesús, y que predicaría el mensaje del Evangelio a toda criatura. 4. Dios levantaría hombres elegidos por Él para promover y dirigir las actividades de ese pueblo dentro de sus propósitos eternos. 5. El pacto hecho bajo la gracia vendría a sustituir el pacto anterior, es decir, a sustituir a la ley, el cual era un pacto condicionado a las obras. Aquellas gentes que estaban bajo la ley no pecaban por fe, sino que no pecaban por obedecer a una ley. Nosotros no obedecemos a un Cristo Jesús, o sea que ahorita actuamos por fe. ¿Qué acontecimientos de importancia tendrían lugar durante la era de la gracia? La predicación del Evangelio a toda criatura, tanto al gentil como al judío. Por medio de la fe, ambos entrarían a formar parte de un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo Jesús. En la formación de un pueblo llamado el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo, Jesús mismo llamó a este cuerpo de personas redimidas por su sangre, mi iglesia. En el día del Pentecostés, un grupo de creyentes en obediencia a Jesucristo esperaron la promesa del Padre. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dando por resultado el nacimiento de la iglesia. A finales de esta era de la gracia se producirá el rapto de la iglesia. Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Para estos efectos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos seremos transformados para recibir al Señor en los aires. Inmediatamente después del rapto de la iglesia se producirá la gran tribulación, tiempo de 7 años de duración, en que Dios derramará todo su furor de su ira sobre el imperio del anticristo y sobre los impíos. Los juicios de Dios en este tiempo estarán dados a conclusión a la era de la gracia. Al final de la tribulación, Jesucristo vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras malas que han hecho y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra Jesús. Para resaltar, mencionemos los personajes importantes. El más importante es nuestro Señor Jesucristo. Después le siguen los apóstoles, entre los cuales se destaca Pablo, también los padres de la iglesia y toda una serie de siervos de Dios que Él ha levantado a través de la historia de la iglesia. Existen hechos muy importantes y miremos. La institución de la Cena del Señor, rito instituido por Cristo en la víspera de su pasión como un recordatorio de su sacrificio expiatorio y celebrado por las comunidades primitivas cristianas. Este rito ha sido practicado a través de toda la historia, por todas las iglesias y se tomará finalmente cuando estemos en el cielo con Cristo en la boda del Cordero, inmediatamente después del rapto de la iglesia. Gracias.
También otro acto importante es la institución del bautismo como sello y señal eterna y pública de nuestra conversión a Cristo. El bautismo en aguas es una ceremonia que caracteriza a toda la iglesia y marca el inicio de nuestra comunión con la iglesia. También está como acto importante el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la expansión de la iglesia que ha ocurrido a pesar de las persecuciones de afuera y las herejías de adentro. Porque adentro también hay personas que están criticando y que no están de acuerdo con los propósitos de Dios. Todo en cumplimiento de las palabras de Jesús, quien dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En la era o dispensación de la gracia terminará al igual que las otras 5 anteriores eras, con el juicio de Dios sobre la tierra. Una vez más se le dio la importancia al hombre para servir a Dios. Pero el hombre falló. Como siempre, un número comparativamente pequeño será salvo. A ese grupo de salvados es a los que Jesús le llamó la manada pequeña, pero el Padre le agradó darles el reino. Hermanos, llegamos aquí con la era de la gracia. Debemos de entender que Jesucristo nos tiene para que permanezcamos a esa pequeña manada y podamos estar con Él para siempre en el reino de los cielos. Tengan ustedes muy buenos días.